Vamos a Primera de Corintios, es la epístola que hemos estado estudiando los miércoles. Aquí acostumbramos en Amistad de Saltillo a estudiar la Biblia versículo tras versículo, y creemos que Dios va hablando fuertemente a nuestros corazones cuando lo hacemos de esa manera. Y el día de hoy, como cada capítulo tiene su complejidad, tiene su dificultad, de hecho el día de hoy, el capítulo 7 es uno de los capítulos más largos de todo la epístola. De hecho es solamente me parece que es el 15, es más largo. Y a veces lo largo de los capítulos también te habla de la intensidad del tema, porque se requieren obviamente más palabras para explicar. Y lo que vamos a entrar hoy a ver es sabiduría para el matrimonio, sabiduría para el matrimonio. Y vamos a tratar distintos temas. Obviamente cuando entramos al tema del matrimonio y toda la complejidad de distintas situaciones las cuales se viven actualmente, quiero decirte que Pablo en este capítulo 7 no está presentando una teología completa del matrimonio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que observar toda la Biblia. Hay un salmo que dice: la suma de sus palabras es verdad. No podemos tomar un solo capítulo y de ese capítulo hacer todo un sistema o toda una teología, porque realmente hay mucho más que abarcar. Pero ¿qué les parece si oramos y empezamos en esta noche? Que el Espíritu Santo nos ayude. ¿Está bien? Gracias, Padre, por este tiempo de poder venir, de poder adorarte, de poder cantar tu nombre, y que al estudiar tu palabra, Señor, también seamos confrontados, ya sea la primera vez que vengamos, la primera vez que estamos viendo esta transmisión, o que ya tengamos años en ti. No importa, que tu Espíritu Santo hable a todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces estamos hablando y hemos dicho que hasta este punto de la lectura de la enseñanza en la epístola a Corintios, hasta este punto, el apóstol Pablo realmente hasta aquí, hasta el capítulo 6, ha lidiado con pecados y problemas de la iglesia, ¿sí? Hasta aquí ha lidiado con esa situación de pecaminosa que existía en Corinto. Ya lo tratamos en las cartas, en los capítulos anteriores. Pero ahora, a partir de aquí, empieza a responder preguntas puntuales que le hicieron. Obviamente las preguntas no las tenemos, pero al empezar el capítulo 7, versículo 1, vamos viendo que sí se enviaron cartas a Pablo donde se le hacían ciertas preguntas, y las respuestas que él da, por ejemplo en el capítulo 7 es en cuanto al matrimonio, el capítulo 8 en cuanto a la ofrenda ofrecida a la comida que era ofrecida a los ídolos, si la podían consumir. Esa era otra pregunta que tenía la iglesia de Corinto. Otra pregunta que está en el capítulo 12 era en cuanto a los dones espirituales, y Pablo trae una revelación preciosa en cuanto a eso. Y el capítulo 15 hay otra pregunta que surge ahí, y es en cuanto a la resurrección de los muertos. Obviamente eso lo veremos más adelante, pero la primera pregunta que le hacen es en cuanto al matrimonio. Obviamente, como yo te decía ahorita, al estudiar el capítulo 7, tenemos que entender que Pablo y Cristo, al hablar sus enseñanzas acerca del matrimonio, y también el apóstol Pedro, pero no lo estamos estudiando a él en este momento, realmente nos dan principios en cuanto a cómo vivir en el matrimonio, en cuanto a situaciones de esa índole. Sin embargo, no nos dan las respuestas a todas las preguntas que nosotros podemos llegar a tener. En la complejidad de la sociedad en que vivimos ahora, globalizada, influida por muchas cosas, de repente hay situaciones y preguntas muy, muy fuertes que se nos hacen, o que nosotros nos toca hoy en día tratar. Bueno, ellos simplemente ponen principios. Hay una serie de principios que se ponen, lo cual nos van a ayudar para que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros tomemos las mejores decisiones, ¿sí? Y es importante leer toda la palabra de Dios en cuanto a este tema. Pero aquí empezamos, vamos a tratar con 3 temas que contestan 3 preguntas. Vamos a ir al primer tema que aborda Pablo. Y el primer tema es: casados
cristianos casados con cristianos. Cristianos casados con cristianos. Porque la pregunta que le están haciendo a Pablo es la siguiente. Ahora, a lo mejor a ustedes se les puede hacer raro, pero déjenme explicar un poco. Y la pregunta que le están haciendo es el celibato. ¿Sabes lo que es celibato, verdad? Es escoger o ser llamado por Dios a no casarse. Escoger y ser llamado por Dios a no casarse. Entonces la pregunta que le están haciendo a Pablo, que creo que es una pregunta que nuestra sociedad también hace, es la siguiente: ¿es el celibato más espiritual que el matrimonio? ¿Ok? Esa es la pregunta que le están haciendo, y el primer tema es cristianos casados con cristianos. Entonces vamos a leer la primera porción, Primera de Corintios capítulo 7, empiezo a leer versículo 1 y dice: en cuanto a los temas de que ustedes me escribieron, ahí están las cartas enviadas a Pablo, lo mejor para el hombre y para la mujer sería no tener relaciones sexuales. Pero por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El marido debe cumplir con el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo, y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino la esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para dedicarse a la oración, pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. Aunque esto lo digo más como concesión que como un mandamiento, en realidad quisiera que todos los hombres fueran como yo. Pero Dios le ha dado a cada uno su propio don, a algunos de alguna manera y a otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que sería bueno que se quedaran como yo, pero si no pueden dominarse, que se casen, pues es mejor casarse que arder de pasión. Pero a los que están unidos en matrimonio les doy este mandato, que en realidad no es mío, sino del Señor: que la esposa no se separe del esposo, pero en caso de separarse, que no se vuelva a casar, o que se reconcilie con su esposo, de la misma manera que el esposo no abandone a su mujer. Bueno, pues como tú puedes ver por la lectura, es un tema bastante intenso. Pero tenemos que entender varias cosas aquí. Primero es que recibir un don espiritual es bueno para el que lo recibe, no para todos. Porque la pregunta que están haciendo aquí, bueno, ¿es el celibato más espiritual que el matrimonio? Pablo contesta esto diciendo en el versículo 7 que acabamos de leer. Si tú tienes por ahí tu celular o tu Biblia, ve conmigo ahí a los distintos versículos. Pero el versículo 7 dice: pero Dios le ha dado a cada uno su propio don, a algunos de una manera y a otros de otra. Obviamente esto concuerda con la enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 19, versículos 11 y 12. Fíjate cómo dice ahí: y él les respondió: no todos pueden comprender esto, sino solo quienes tienen este don, porque hay eunucos que así nacieron del vientre de su madre, y hay otros que los hombres los han hecho eunucos, y aún hay otros que asimismo se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. El que es capaz de comprender esto, que lo comprenda. ¿Y a qué se refiere Jesús con eunucos? Él está hablando de personas que se abstienen de casar. Génesis 2:18 dice que es la verdad para la mayoría de nosotros, la verdad para casi todos nosotros, todos los seres humanos, por lo menos los que yo conozco. Y el pasaje dice, Génesis 2:18: no es bueno que el hombre esté solo. De hecho, la palabra para hombre ahí es la palabra Adán. Adán, no es bueno que Adán esté solo, hombre. La palabra es ser humano. De hecho, la raíz hebrea para la palabra Adán es aquel que cuando lo miras, su piel tiende a enrojecerse. Fíjate, ¿por qué? Porque tú miras cualquier animal y los animales no, o sea, están cubiertos por vello, y no ves que se sonrojen, pero el ser humano sí. Entonces Génesis está diciendo: no es bueno que el ser humano esté solo. Dios nos creó obviamente para vivir en pareja, pero de repente hay quienes Dios llama para no casarse, y Jesús lo está diciendo. Digo, yo en esta vida no he conocido más que quizás a uno o dos a lo largo de mi vida.
No he conocido más que a uno o dos y tengo mis dudas, ¿verdad? Porque en las conversaciones sale otra cosa muchas veces. Sin embargo, Pablo está hablando aquí que de repente sí hay. Creo que en los tiempos bíblicos que estamos leyendo de la iglesia en Corinto, creo que había un poquito más esto, porque era, y vamos a leerlo ahorita, porque la situación era distinta a la que nosotros vivimos actualmente. Pero esto es lo que hay que resaltar de lo que estamos leyendo. Posiblemente haya personas que Dios les llame a vivir en celibato. Lo que hay que entender es lo siguiente: eso no los hace ni subespirituales ni superespirituales. Aquí el punto es que todo depende de la voluntad de Dios. Si Dios a una persona le llamó a casarse, pues mejor que se case, ¿verdad? Pero si a una persona le llamó a estar soltero, pues entonces esa persona, para los propósitos de Dios, tendrá que abrazar su soltería para la gloria de Dios y para cumplir algún proyecto especial de Dios, en él, en la persona. Uno de los propósitos del matrimonio que Pablo está hablando aquí es evitar la fornicación. ¿Sí? La fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Hay otra palabra general en el Nuevo Testamento para fornicación, que es inmoralidad sexual. De hecho, lo leímos anteriormente en el capítulo 6, donde dice: huyan de la inmoralidad sexual. De hecho, la palabra original es porneo, o la palabra se traduce como fornicación. De ahí viene la palabra pornografía. Y es esa inmoralidad sexual general. Pero también el matrimonio es precisamente para evitar eso. Dice el versículo 2: cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Y más adelante vamos a leer: es mejor casarse que arder de pasión. Esto nos pone en claro también el versículo 2 que acabamos de leer. Este es importante decirlo, mencionarlo. El versículo 2, lo digo de nuevo: cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Nos pone en claro que Dios no aprueba la poligamia y Dios no aprueba, y también lo voy a decir, el matrimonio homosexual. A veces tenemos un poquito de pero tenemos libertad de expresión, y yo tengo que decir eso. Dios tampoco aprueba eso. Un hombre casado con una mujer es el patrón de Dios desde el principio. Y claro, como vamos leyendo aquí, no se debe de abusar del privilegio sexual que es parte del matrimonio. O sea, nosotros leemos en este pasaje que acabamos de ver, que dice que el hombre no se puede negar a su mujer, y el cuerpo de la mujer tampoco se puede negar al de su marido. Aquí no está hablando de cosas o de aberraciones o de abusos en la parte sexual, porque esto tiene que ser obviamente con una consideración. Siempre tiene que haber esa parte de consideración entre los dos. Yo sé que es un tema complicado, ¿verdad? Pero la relación sexual debe ser en consideración y nunca usada como un arma de pelea, control o manipulación. También rehusarse el uno al otro es invitar a Satanás a tentar a tu cónyuge, a buscar satisfacción por otros lados. Por eso Pablo pone aquí en específico, dice: la separación puede ser por alguna razón, pero después de eso que entren o que tengan esta unidad en intimidad. Él pone el ejemplo, el apóstol Pablo pone el ejemplo de tiempos de oración. ¿Sí? Si alguien dice: bueno, pues me voy a dedicar voy a ayunar 2-3 días y a orar. Bueno, pero después de eso el apóstol Pablo dice: después de eso tiene que juntarse porque es mejor. Deben de estar a tono. Es como una guitarra, ¿verdad?, que está desentonada. Pero de repente esas son de las privaciones y de las situaciones que suceden actualmente. Se usa la parte sexual como un arma, y en lugar de ser en consideración, se usa para voluntad propia o para deseos propios o situaciones que
que quisiera o yo quiero controlar. Pero es lo que Pablo nos dice, que tenemos que alinearnos a la verdad de la palabra de Dios, de que esto tiene un motivo más profundo. Y el motivo más profundo del que quiero hablar es que el matrimonio es para la gloria de Dios. Y cuando el matrimonio está bien compaginado en espíritu, en alma y en cuerpo, es más fácil sobrellevar las situaciones de tentación que pueden venir a nuestro alrededor. Por eso enfatiza el apóstol Pablo en esto. Versículo 6 hace un comentario también, dice: aunque esto lo digo más como concesión que como mandamiento. La palabra concesión significa consentimiento o acuerdo mutuo. O sea, está hablando de lo siguiente: que si por alguna razón se van a separar y no va a haber esa intimidad en el matrimonio, tiene que haber un acuerdo mutuo, un consentimiento, pero después, pasado eso, hay que continuar con esta realidad. Y quiero, yo sé que de repente estos temas son complicados, ¿no? O sea, pero sí quiero hacer aquí 2, 3 puntos importantes. Esposas y esposos. Esto es para los esposos. Tienen que tener relaciones sexuales. Y yo sé que se está grabando, Dios mío, bueno, nunca pensé que yo fuera a decir esto en una grabación. Pero no es bueno. El matrimonio, mucho del éxito matrimonial es el mantenimiento, ¿sí? El mantenimiento emocional, el mantenimiento en el área íntima y en el mantenimiento en comunicación. Esto tienes que entenderlo. A lo mejor los que están jóvenes están pensando: pero ¿cómo una pareja no va a tener relaciones? Bueno, lo que pasa es que pasados los años, de repente se puede caer en cansancio, en cosas, en lo que sea. Ni quiero entrar en tanto detalle, pero es muy importante que sea algo que sea continuo. Yo no te quiero decir número de veces a la semana, al mes, al año. No quiero hablar de ese tipo de cosas, pero es algo que tiene que suceder continuamente. Estamos entendiendo. Ya cualquier pregunta ahí se la hacen a Josué y a Tailandia, ¿verdad? Ya más especificaciones. Bueno, total. La importancia de estar a tono en el matrimonio o de estar sintonizados va a permitir precisamente el éxito, el buen caminar y mantener la tentación y al diablo al margen. Ahora, claro que si una persona se casa con asuntos no resueltos en el tema sexual, por eso es bien importante las pláticas prematrimoniales. Creo que este domingo se promovieron las pláticas prematrimoniales para que las tomen aquellos que se van a casar. Pero si hay asuntos no resueltos, cosas no finiquitadas delante del Señor, de vicios, de situaciones, y entras al matrimonio, lamentablemente mucho del pensamiento es que casándome se va a acabar el problema. No, a veces el problema hasta empeora cuando se casa la pareja, porque es algo que tenemos que traer delante del Señor. Tú tienes que entender algo. Ese concepto de la media naranja: no, ya encontré mi media naranja. Pues pobre de ti, mano. Tú necesitas una naranja completa. Y tú tienes que ser una naranja completa en el sentido de estar plenos en Dios, de que tú no te estás casando porque necesitas algo en la vida o cierta felicidad, sino porque realmente hay un propósito de Dios y Él es el centro. Cuando esto es claro en la mente, entonces estamos entrando al matrimonio con en un buen entendimiento, en una buena situación. Pero cuando, como te decía ahorita, hay asuntos los cuales no has resuelto, y también en el área sexual no se han resuelto, y entras al matrimonio, la cosa va a empeorar. Entonces es importante entenderlo y recalcar algo también. Bueno, Pablo en el versículo 8 y 9 dice: a los solteros y a las viudas les digo que sería bueno quedarse como yo, pero si no pueden dominarse, que se casen, pues es mejor casarse que arder de pasión. Bueno, no solamente le preguntaron acerca del celibato, sino que le preguntaron también acerca del divorcio. Y Jesús anteriormente en sus enseñanzas nos habla o nos pone en claro el tema del divorcio. Y claro que siempre hay muchas preguntas también al respecto.
Y Pablo cita enseñanzas de Jesús, pero al mismo tiempo hace recalcar algo aquí el apóstol Pablo, lo cual es sumamente importante. El divorcio en las parejas cristianas es la última opción. La última opción. En el pasaje que leímos, el versículo 11 dice lo siguiente: pero en caso de separarse, que no, la mujer no se vuelva a casar, o que se reconcilie. Si tú tienes una Biblia por subrayar, esa es la palabra para subrayar. Siempre se debe de buscar reconciliación. De la misma manera, el esposo que no abandone a su mujer, o la mujer que no abandone. Estas son palabras que son de la Biblia y que debemos de tomarlas de verdad, Dios hablando a nuestras vidas. Como yo te digo, tanto en las enseñanzas de Jesús como en las de Pablo, siempre se dice que la última opción es el divorcio. Bueno, vamos al siguiente tema. Hay mucho que decir ahí, obviamente, pero yo también oro que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos dé entendimiento y abordemos estos temas con sabiduría. Segundo tema, son cristianos casados con no cristianos. ¿Sí? Cristianos casados con no cristianos. Déjame leer la siguiente porción, porque aquí la pregunta es: ¿debemos de seguir casados con cónyuges inconversos? Y bueno, vamos a ver lo que Pablo les dice. Versículo 12 en delante dice: a los demás les digo yo, y no el Señor, si la esposa de algún hermano no es creyente, pero ella consiente en vivir con él, éste no debe abandonarla. Y si el esposo de alguna hermana no es creyente, pero él consiente en vivir con ella, tampoco ésta debe de abandonarlo, porque el esposo no creyente es santificado en su esposa, y la esposa no creyente es santificada en su esposo. Si así no fuera, los hijos de ustedes serían impuros, mientras que ahora son santos. Pero si el no creyente quiere separarse, que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. O sea, la acentuación de aquí, de Dios nos llamó a vivir en paz, es importante. Ahorita lo vemos. Versículo 16. ¿Por qué? ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? Y un paréntesis ahí también. No es que nosotros le demos salvación a la gente, pero nuestro testimonio, que el apóstol Pedro toma este pasaje o toma esta situación más que el pasaje, para explicar la realidad del impacto que hay sobre los no creyentes cuando hay una verdadera conversión en alguno de los dos en el matrimonio, y el testimonio que comprende al cónyuge. Claro, cuando la esposa se semiconvierte y es dura con él y le da de bibliazos, es muy complicado. Pero si hay una verdadera conversión y un testimonio del Espíritu Santo en la vida de la persona, algo muy especial va a pasar. Bueno, seguimos leyendo. Dice versículo 17: de todas maneras, cada uno debe comportarse de acuerdo a la condición que el Señor le asignó y a la cual lo llamó. Esto es lo que mando a todas las iglesias. ¿Fue alguno llamado cuando estaba circuncidado? Que se quede circuncidado. ¿Fue alguno llamado sin haber sido circuncidado? Que no se circuncide. Lo que importa es obedecer los mandamientos de Dios y no el estar o no circuncidado. Cada uno debe permanecer en la condición en que estaba cuando fue llamado. Fuiste llamado cuando aún eras esclavo, no te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de liberarte, debes aprovecharla. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó, es libre en el Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando el Señor lo llamó, es esclavo de Cristo. Ustedes han sido comprados por un precio. Por lo tanto, no se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno de ustedes debe permanecer ante Dios en la condición en que estaba cuando Él la llamó. Y es que aquí ya te dije, la pregunta es: ¿debemos seguir casados con cónyuges inconversos? Porque pasaba como pasa ahora, que algunos miembros de la iglesia de Corinto se hicieron cristianos ya estando casados. Es más, algunos se hicieron cristianos estando casados en relaciones polígamas, o ¿cómo se dirá? Pues sí, con varias mujeres, que era costumbre en los tiempos antiguos, y todavía hay algunos países en África que tienen la misma costumbre, entre ellos Guinea Ecuatorial. Eso es, yo he platicado con misioneros en Guinea Ecuatorial de personas que se convierten y el hombre tiene 2, 3, 4 esposas, y pues
Son situaciones que tú dices, wow, pareciera que de hace 2000 años, pero son actuales a ciertas sociedades o ciertos países del mundo. Y bueno, hay un trato ahí. Sin embargo, se hicieron, estas son realidades, ¿verdad? Cuando alguien se convierte de los dos y uno no es cristiano. Entonces la respuesta que Pablo les da, y la estamos leyendo aquí, si ellos están dispuestos a vivir con ustedes en paz, adelante. No debe haber una excusa, o la salvación no debe ser una excusa para la separación, a menos que haya problemas, a menos que sea una condición terrible. Porque lo que yo te decía, el versículo que tenemos que resaltar ahí, Dios nos llamó a vivir en paz. Él nos llamó a vivir en paz. Cuando no hay paz, cuando es una situación terrible, puros pleitos, hay violencia, hay situaciones, hay abusos, bueno, ahí hay cosas a considerar. Y obviamente al hablar de este tema hay muchos otros que no estamos tocando, ¿verdad? Porque cada situación es específica, cada pareja es un mundo, cada sociedad, cada edad matrimonial trae sus propios retos. Sin embargo, hay ciertas cosas o ciertos principios que debemos tomar de lo que estamos hablando. De hecho, otra de las cosas importantes que hay que resaltar aquí en el versículo 39, tenemos que entender que también es un acto de desobediencia al Señor casarse, un cristiano casarse con una persona inconversa. Y no vamos a usar el versículo de yugo desigual, porque aquí en este capítulo 7, versículo 39, que es de los últimos versículos, fíjate cómo dice: de acuerdo con la ley, la mujer está ligada a su esposo mientras éste vive, pero si su esposo muere, queda en libertad de casarse con quien quiera, con tal, o sea, siempre y cuando sea en el Señor. O sea, esto es algo que tenemos que entender, porque de repente llega mucha gente y dice, bueno, es que conocí a una muchacha o un muchacho, pero no conoce al Señor. Pues piénsalo, porque te vas a meter en un problema. No, es que yo la voy a convertir. No, tú no eres el Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo sé que Dios, y sé que hay casos. Y es que conocí a una muchacha que se casó con uno y mira, le salió re bueno y a los 10 años se convirtió. Bueno, hay casos así, pero no debemos tomarlos como una generalidad. ¿Sí me explico? Lo ideal es buscar a alguien que tenga la misma sintonía en lo espiritual, que cuando llegue el domingo no entren en broncas y problemas porque él quiere ver el fútbol y tú quieres venir a la iglesia, o porque ella quiere irse a la bicicleta y tú quieres ir a la iglesia. O sea, vaya, Dios nos llama a vivir en paz, y todo ese tipo de situaciones que van a causar una tensión en lo espiritual. Hay parejas que todo muy bien, pero bueno, tú los llevas a tal iglesia el domingo y yo los llevo a la mía el siguiente domingo, y así se la viven. Imagínate, pobres niños, el zoológico espiritual con el que crecen en su mente. Sin embargo, aquí Pablo nos da ese mandato, dice, queda en libertad de casarse con quien quiera, siempre y cuando sea en el Señor. O sea, hay un parámetro aquí importante. Y eso nos ayuda a hacer de estas palabras una generalidad, y a hacer de testimonios de repente de victoria de algún hombre que se casó con una mujer no cristiana, o una mujer que se casó con un hombre no cristiano, testimonios de victoria. No hagamos de esos una generalidad, sino al revés, hagamos de esto la generalidad y de lo otro una excepción, porque pudiera no ser y pudiera causar tremendos dolores de cabeza. Esto es importante también entenderlo aquí, pero bueno, Pablo está estableciendo el siguiente principio: los cristianos somos uno en Cristo, y cada creyente debe de permanecer en el estado en que fue llamado. Bueno, avanzamos. Tercer tema. Como una vez hace un tiempo atrás, yo tengo varios amigos abogados en Monterrey, y en una ocasión uno de ellos me hizo un comentario muy interesante. Me dice, Alan, fuimos a desayunar un día, me dice, en un divorcio los únicos que ganamos somos los abogados.
Eso me lo dijo un abogado a mí, sentados en un desayuno, un cristiano. Dice, esa es la realidad de las cosas. Las parejas que entran en esto piensan que están solucionando problemas en su vida, pero en realidad lo único que están haciendo es entrar en mayores problemas más adelante. Bueno, tercer tema. El tercer tema que trata el apóstol Pablo es una palabra para los solteros cristianos. Una palabra para los solteros cristianos. Este es otro de los grupos que se está abordando en esta sección. Y la pregunta es, que están haciendo la iglesia de Corinto es: ¿debe casarse un soltero cristiano? Entonces, a lo mejor tú dirías, no, pues sí. Bueno, pero tú estás contestando desde tu tiempo y tu cultura, tu país y tu libertad. Pablo nos pone aquí algunas consideraciones importantes que les está otorgando a ellos como respuesta. Sin embargo, creo que hay cosas aquí que nos pueden ayudar, que nos pueden bendecir también. Otra pregunta que hicieron por ahí al hacer la lectura es: ¿qué pasa con las mujeres que son solteras mayores? Pues nosotros diríamos también con mayor razón, claro que sí, pues que se casen, ¿verdad? Pero Pablo nos pone aquí ciertas consideraciones, nos pone 4 puntos a considerar. Número 1, Pablo les está diciendo: consideren las circunstancias presentes. Fíjate, vamos a leer esta pequeña sección, versículo 25 en delante. En cuanto a los solteros y las solteras, no tengo un mandamiento del Señor, simplemente doy mi opinión como alguien que, por la misericordia de Dios, es digno de confianza. Soy del parecer de que ante la situación apremiante es mejor que cada uno se quede como está. ¿Estás casado? No trates de separarte. ¿Eres soltero? No busques casarte, aunque si te casas no pecas, y si alguna joven soltera se casa tampoco peca. Sin embargo, los que se casan tendrán que enfrentar sufrimientos y yo quisiera evitárselos. Ahora, aquí no está hablando de que vas a sufrir porque te vas a casar simplemente porque el matrimonio es difícil. El contexto es otro y tienes que entender esa parte, ¿sí? Como decía alguien por ahí, los solteros se quieren casar y los casados se quieren morir. No, pues no es así, ¿verdad? Son chistes coloquiales, actuales, de problemas matrimoniales. Sin embargo, el contexto del cual está hablando el apóstol Pablo es otro, y ahí viene a continuación. Dice: no pecas, versículo 29, pero quiero decirles, hermanos, que el tiempo se acorta. Por lo tanto, el que tiene esposa debe vivir como si no la tuviera. Ahorita explicamos eso. No está hablando de que seas un irresponsable, que te valga gorro, ella no existe para ti. No estoy hablando de ese tipo de cosas. Pablo está hablando de otras cosas. Dice versículo 30, el que llora como si no llorara, y el que se alegra como si no se alegrara, el que compra como si no tuviera nada, y el que disfruta de este mundo como si no lo disfrutara, porque el mundo que conocemos está por desaparecer. Entonces hay algo pasando en el imperio grecorromano. Mi teoría, porque Corinto fue una de las primeras cartas que fue escrita por el apóstol Pablo, más o menos dijimos en el año 55-60, es antes de que entrara Nerón como emperador. Y cuando Nerón entra, cambia la cosa se pone muy drástica. Para empezar, él corre a todos los cristianos de Roma, entre los cuales salen Priscila y Aquila, esta pareja que ayudó a Pablo precisamente para poder compartir libremente en Corinto. Entonces hay una situación social, económica muy complicada. Posiblemente hasta está hablando el apóstol Pablo de una persecución que se viene. Y entonces él está diciendo, bueno, si te vas a casar tienes que considerar que todo eso es una de las realidades que pueden venir hacia nosotros. Versículo 26 ya lo leímos. El versículo 26 nos dice que es un tiempo, dice, ante la situación apremiante. O sea, es un tiempo estresante. El versículo 31 que acabamos de leer, que la sociedad está cambiando drásticamente. O sea, no está diciendo que no se casen, pero el versículo 26 y el 31 nos dice lo que puede suceder, lo que está a la puerta de la sociedad de Corinto, donde ellos están viviendo como iglesia cristiana. Porque recordemos que era una ciudad que tenía una gran influencia romana. Pero bueno,
El versículo 29 que acabamos de leer también dice: pero quiero decirles, hermanos, que el tiempo se acorta, por lo tanto el que tiene esposa debe vivir como si no la tuviera. Es considerar la situación de que se veía venir para los casados, que iban a tener que vivir como si no estuvieran casados. A lo mejor no entendemos mucho lo que está hablando, pero tu referencia para esto es, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Yo te aseguro que si muchos en la Segunda Guerra Mundial hubieran sabido que los iban a separar, los iban a enviar a campos de concentración, iban a separar a las familias, a los esposos de las esposas, a lo mejor ni se hubieran casado, si lo hubieran sabido. Y posiblemente es una situación similar, por lo tanto el apóstol Pablo le está diciendo: tengan cuidado, porque es algo, o sea, le está diciendo: si te vas a casar, bueno, tienes que considerar las circunstancias presentes. Claro, tú y yo vivimos una circunstancia actual distinta. Cásate. Si este sería el consejo pastoral actual para los solteros: cásense. No la pienses tanto, no saques tantas excusas. Es por fe. Aunque, a ver, el sensei, ¿verdad? Aunque digas que la conoces, no se conocen, se van a conocer. Pero si Dios es el centro, si Dios es el centro, no las emociones, no la vista, nada. Si Dios es el centro, si Él es el que pivotea tu vida y la de tu esposo, entonces vamos a estar bien. Porque si Dios es el centro, siempre vamos a llegar a la reconciliación. Si Dios es el centro, vamos a llegar a darle gloria a Él. Si no es el centro, entonces vamos a cada quien a ir por su lado. Pero si Él es el centro, Él se va a llevar la gloria, no yo. No los consejos que me dan, no lo que dicen otras personas, o lo que dice mi cuñada o mi prima, o que le fue re mal y te habla: ni te metas, mejor sola que mal acompañada. Número 2, enfrenten los retos responsablemente. Leo versículo 32. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. Obviamente Pablo está hablando desde un contexto apremiante en una situación que está por cambiar. Por eso dice: yo quiero verlos libres de preocupaciones. Pero la realidad es que casarse, si tú estás preocupado ahorita, espérate que te cases. Ahí empiezan las verdaderas preocupaciones. Es más, chavos, lo más barato es la boda. Porque después de la boda, híjole, mano, todo sube, híjole, gastos de aquí, gastos de allá. Olvídense, así es esto, Entonces, si quiero, por eso estamos diciendo esto: si te vas a meter, si te vas a casar, tienes que hacerlo responsablemente. Tampoco debe haber una excusa, y estas son palabras personales, pero de repente hay una generación que no, hasta que no tenga el carro y la casa, y que tenga los muebles y la casa amueblada, y quieren tener todo en orden, entonces para dar un paso de casarse. Yo, disculpen, les voy a dar mi opinión. Yo soy del pensar que si está Dios en el centro, si están enamorados, si son trabajadores, si son diezmadores, todo va a llegar. Todo va a llegar. Todo va a llegar. O sea, no te lo puedo explicar, pero vas a tener la oportunidad de ir creciendo. Pero bueno, aquí dice: el soltero se preocupa de servir al Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa. Porque sí, cuando te casas, aunque sirvas al Señor, como quiera hay que llevar alimento, ¿verdad? Yo tengo un buen amigo sirve al Señor, no está casado, y tú llegas a su casa y él es flaco como él solo. Él puede llegar a su casa y comer una quesadilla todo un día y ya no pasa nada, porque es él. Pero cuando uno está casado, pues hay que tener alimento, ¿verdad? Y luego te da lástima que dejen la comida y dices: no, y por eso te la comes tú, y mira, ¿verdad?
De hecho, la palabra usada aquí para preocupación, dice, no quisiera verlos preocupados, es la palabra clásica de ansiedad. No quiero quiero verlos ansiosos. Merimnao, es la palabra merimnao en griego. Porque de repente hay una realidad de que hasta entras en una ansiedad porque falta esto y falta aquello, y cómo le vamos a hacer, y si no llegamos a fin de mes. Dios va a proveer. Para empezar, primero, si tú estás en Cristo, Dios va a proveer lo suficiente, a lo mejor no la abundancia que tú esperas, pero sí lo suficiente para que cada gasto, cada reto, pero también tú tienes que ser cuidadoso. Veíamos el domingo un poquito de esto, pero sí cuidadoso en tus gastos, en cómo llevas tu vida. Pero la realidad es que es imposible generar una familia sin que lleve un grado de preocupación, de ansiedad. Pero Pablo está enfatizando aquí en vivir para el Señor. Y lo que está resaltando es que cuando uno se casa, también añade cierta preocupación a tu vida. Pero es hermoso el matrimonio, También quiero decirles eso. Los que no están casados no han conocido el paraíso, porque eso es una realidad. Si no tienes un llamado al celibato, obviamente. Si tú tienes un llamado al celibato, entonces Dios te va a bendecir y ese será tu paraíso. Pero si no, pues hay que hacerlo con fe. Bueno, número 3. Cada situación es única, cada situación es particular, y debemos entender eso. Termino leyendo los versículos. Dice: pero si alguno piensa que es impropio que su hija continúe siendo soltera, porque esta es otra de las preguntas. Bueno, las hijas mayores o que están llegando a cierta edad se deben de casar, y tú tienes que entender que en aquellos tiempos también los matrimonios se arreglaban, cosa que es totalmente ajeno a nuestro entendimiento, a nuestra manera de percibir esto. Pero déjame terminar de leer. Después de cierta edad, que lo haga con quien quiera, con eso no pecan, que se case. El que está plenamente convencido y no se siente obligado y es dueño de su propia voluntad y decide que su hija no se case, hace bien. De manera que quien permite que su hija se case, hace bien, y quien prefiere que no se case, hace mejor. Bueno, estas son palabras que obviamente son contextuales a la época, al tiempo que Pablo está hablando. Pero bueno, la cultura de Corinto es completamente distinta a la de nosotros en este sentido. Pero sí es bien importante, es muy importante que los jóvenes aprendan a buscar consejo de sus padres y pastores antes de meterse en el matrimonio y que se vayan a arrepentir, ¿sí? Porque bueno, es una realidad. Y por último, versículos 39 y 40, el matrimonio es de por vida. El matrimonio es de por vida. Dice: de acuerdo con la ley, la mujer casada está ligada a su esposo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, queda en libertad de casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Pero en mi opinión, ella sería más dichosa si se quedara como está. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Entonces, en los cristianos no hay así como, porque aquí estamos leyendo palabras muy interesantes. Dice: la mujer casada está ligado a su esposo mientras él vive. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una unión física mientras tienen vida los dos. Pero si uno muere, hay libertad de la ley matrimonial. Eso lo entendemos. Sin embargo, no se vale entrar al matrimonio así como, pues voy a probar. Voy a probar cómo me va. O como este mundo lo expresa: bueno, vamos a estar casados mientras nos amemos. Pero si ya no nos amamos, ¿para qué sufrimos? O sea, esas son ideas realmente que tienen que ver no con Cristo como el centro, que tienen que ver con las emociones de los hombres. Entonces, por lo tanto, entendido así como que, bueno, si no funciona no pasa nada, pues te divorcias. Todo mundo se divorcia. Y vaya que ahorita el divorcio es una cosa terrible. Para casarse debe de haber varias cosas. No se puede casar uno sobre apariencias, dinero, romanticismo, aceptación social. Se tiene que casar uno en el entendido de que Dios es el centro de las cosas, ¿no? Y debe haber compromiso, carácter, madurez.
disposición para crecer, para perdonar, para aprender a pedir perdón, aprender el uno del otro y ministrarse el uno al otro. El tipo de amor que presenta Pablo en 1 Corintios 13 es el que se necesita para vivir con alguien toda la vida. Más adelante lo veremos, ese pasaje de 1 Corintios 13. Pero bueno, a final de cuentas, en esto que estamos leyendo vemos cómo el matrimonio realmente es la voluntad de Dios y es lo mejor que puedes hacer siempre y cuando el Señor es el centro. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar. Yo escribí esto: el matrimonio es un lugar de protección, ¿sí? No es una cárcel. El Señor ha puesto murallas alrededor del matrimonio, no para que parezca una prisión, sino para que sea un lugar seguro. Hay seguridad ahí. Entonces debemos de considerarlo esto. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Oramos que tú nos des mayor entendimiento de lo que acabamos de leer y de lo que yo acabo de explicar, y que cada uno de nosotros aquí abordemos el tema matrimonial, sea que estemos casados con años o a los que son solteros, que lo abordemos con Cristo como el centro de nuestra vida, el centro de todas las cosas. Que no nos desviemos a pensar en expectativas de cosas que no son reales, sino que pongamos la mirada, los ojos en cómo tú amaste a tu iglesia y cómo tú te entregaste por ella. Te pedimos gracia y favor en el nombre de Jesús. Yo quiero orar por todos los que están casados. Levanten la mano, quiero orar por ustedes. Déjame orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por todos los que están casados en este lugar, para que tu Espíritu Santo esté con ellos, sea el centro, guíe sus vidas, te den honra a ti, te den gloria a ti en todo lo que hacen. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdales, Señor, dales de tu gracia y tu favor, que crezcamos sobre la roca que es Cristo, en un amor como lo vemos en tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Ahora todos los solteros, a ver, levanten la mano todos los solteros y solteras, todos, vamos a orar por ustedes también. Déjenme bendecirles. No te dé pena, no pasa nada, es una bendición también ser soltero. Vaya, Padre, en el nombre de Jesús yo oro para que tú seas el centro de cada uno de nosotros, Señor, y que si es tu voluntad, que yo sé que lo es, cada quien pueda encontrar a la ayuda idónea, al hombre, a la mujer de su vida, para que sus vidas te den gloria en el avance, en el caminar, en lo que tienen por delante. En el nombre de Jesús les bendecimos. Amén. Amén.